En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Tenemos ahora el gusto de presentar a Gustavo Navarro. Gustavo Navarro es exdirector general de hidrocarburos y actualmente es consultor en gas en Energy Latin America. Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros, por enlazarte con nosotros. Y la primera pregunta que te diría decir es ¿cómo estamos en hidrocarburos? Porque es un tema hoy muy amplio. Mucha gente desconoce cuánto el sector hidrocarburos aporta a las políticas públicas, aporta a la inversión privada del país. Muy buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias. Saludo a toda su lección de espectadores. Yo me he jubilado después de 47 años de ejercicio profesional y hace 3 años que yo estoy retirado, pero muy activo en el sector, muy preocupado por las cosas que están pasando. Y por eso he mencionado esa larga trayectoria, porque en esos 50 años de estar cerca del sector de hidrocarburos, nunca he visto una crisis tan honda y tan dramático el tema, porque el Perú cada vez, porque ha crecido mucho, cada vez consume más combustibles, y sin embargo, por graves problemas que tienen que ver con el descuido de nuestros gobernantes, el Perú, en lugar de aumentar su producción, lo está bajando cada vez más al extremo que hoy día, donde el petróleo ha subido a las cifras que nos están haciendo tanto daño, y resulta que en este momento tenemos mucha producción parada en la selva. Lote 8, lote 192, lote 67 y el lote de Petrotal, lote 95, todos esos lotes han tenido mucha dificultad. 4 de esos lotes están parados y el 95 ha estado parado un mes, siendo el lote con mayor producción del Perú, ¿no? ¿Por qué estuvo parado, por ejemplo, ese lote 95? Porque los pobladores vecinos estaban reclamando que el gobierno cumpla su compromiso del cierre de brechas, y no se ha cumplido, y tan no se ha cumplido que ni siquiera está presupuestado, ¿no? Entonces, obviamente, esa población está muy indignada y finalmente terminaron paralizando la producción del lote más productivo del país. Y por eso, en el último mes, la producción del país ha sido de 22.000 barriles por día. 22.000. ¿Cuál es la demanda? 260.000, ¿no? Entonces, teniendo producción potencial en esa zona, estamos importando petróleo en lugar de producirlo nosotros. Ese es el primer tema. El segundo tema es que al Perú le sobra gas. Tenemos muchísimo gas, ¿no? Y tenemos un proyecto paralizado. Yo no tengo ninguna duda de que se debería sancionar de la forma más estricta posible a cualquier acción dolosa que hubiera tenido Odebrecht, ¿no? Y esté fuera del país. Pero esos tubos del proyecto del sur están comprados, están colocados ya en la ruta y solamente falta enterrarlos, conectarlos y que el gas empiece a fluir al sur. Y tenemos varios años ya con esos tubos parados ahí, pagándole a una empresa para que los cuide, en lugar de que ese ducto esté funcionando y le dé gas a la población. ¿Por qué eso es tan importante? En este año, los precios de los combustibles en general, en todo el mundo han subido, incluyendo el gas natural, que también ha subido en todo el mundo, menos en el Perú. En el Perú no ha subido el gas natural, ni va a subir en lo que resta del año. No importa lo que pase afuera, no importa que en el mundo se duplique o se triplique el precio. En el Perú no se mueve ni un centavo. ¿Por qué? Pues el contrato de Camisea establece que este precio del gas natural en el Perú se rige por una fórmula que además tiene factores de corrección muy pequeños y solamente se mueve una vez al año. Y ya se movió en diciembre del año pasado. El siguiente ajuste será en diciembre de este año, y como ya les comenté, los ajustes son muy pequeños. Entonces tenemos en el Perú gas barato, un precio muy estable y que no está siendo usado, al extremo que más o menos entre el 25 y el 30% del gas producido se tiene que volver a reinyectar porque no hay capacidad de transporte.
porque faltan gasoductos, ¿no? Ese es el drama. Interesantísimo y un mapeo espectacular ha hecho sobre la situación y los lotes. Es interesante lo que acaba de mencionar, ¿no? 22.000 barriles promedio al día y nosotros necesitamos 260.000. Parte de la crisis que vivimos, de lo que estamos pagando de más en combustibles, es cierto, la crisis global y todo ello, pero claro, si uno menciona cuántos lotes han dejado de producir, pues ahí tenemos el déficit y por lo tanto el precio aumenta. La gran pregunta que te tengo en realidad, Gustavo, es ¿de quién depende que esto se destrabe? Porque realmente la población siempre va a pedir algunas recomendaciones o va a exigir hasta cierto punto. La empresa privada apoyará, tocará, negociará, pero creo que acá en el medio tiene que estar el Estado. Exactamente, y creo que algo que va a sorprender y que explica este abandono que el Estado está teniendo con respecto a los temas de hidrocarburos es que el presidente de Perú, Petro, renunció ya irrevocablemente, porque antes inclusive él había informado su decisión de retirarse, pero su renuncia irrevocable fue a partir del 1 de diciembre. Y fíjense, estamos ya segunda quincena de abril y todavía no ha sido reemplazado. Entonces, y Perú Petro es la institución que se ocupa de atraer, supervisar y ver toda la contratación petrolera en el país por petróleo y gas para que aumente la producción. Entonces, ¿cómo podemos esperar que vengan a hacer trabajos si ni siquiera el Estado ha reemplazado esta posición clave, ¿no? El presidente Perú Petro. Yo creo que su pregunta tiene una respuesta clarísima. Es el gobierno el que tiene que ponerse las pilas y atender de una vez estos asuntos urgentes, ¿no? El país no puede esperar más. Tenemos recursos, pero no los estamos usando. Pero entonces, quiere decir, Gustavo, y con los años de experiencia que tú tienes, haber estado en la función pública, yo creo que hoy por hoy lo que pasa es que no hay voluntad política, o no la quiere haber, o se desconoce cómo trabajar estos temas, y por lo tanto en el ámbito técnico, los técnicos capacitados para estos sectores no están en el sector, se han ido a otros sectores, o se han ido a la inversión privada, o simplemente han dejado de elaborar en el Estado, y por lo tanto estamos sin capacidades, probablemente tú me tendrás que decir si es así o no, no tenemos capacidades y probablemente la voluntad política está más orientada a otros temas como la confrontación con el Congreso y la situación ahora que se suman las elecciones regionales y municipales. Hay mucho desconocimiento de parte de quienes deben tomar decisiones apropiadas. Por ejemplo, esto empezó con un anuncio de que se iba a renegociar el contrato de Camisea y que se iba a nacionalizar Camisea y cosas de ese estilo. Y resulta que el contrato de Camisea establece al consorcio que forman varios socios de Camisea, la obligación de ellos es producir. Y están produciendo tanto que tienen que reinyectar parte de lo producido porque no hay cómo llevarlo al mercado. Entonces, si se quiere masificar más, ¿a quién hay que exigirlo? ¿A ellos que están produciendo de más? ¿O es más bien a quien debe encargarse de construir los ductos? Y a quien le corresponde o construirlos o conseguir quien los construya es el Estado, ¿no? Y vemos el ejemplo de Colombia, porque hay también a veces excesos ideológicos. Hay quienes dicen que el Estado no viene en nada. Bueno, se equivocan. En la mayoría de países es el Estado quien ha hecho los primeros pasos para desarrollar la infraestructura del gas natural. Un ejemplo interesante es Colombia. En principio, Ecopetrol, la empresa estatal colombiana, hicieron los primeros ductos importantes. En una segunda etapa, Ecopetrol se asoció con empresas privadas para compartir con ellos tanto el riesgo como la experiencia de hacer este tipo de infraestructura. Y el tercer paso fue ya dejarlos solos a los privados que ya habían adquirido la experiencia tanta que hoy día en el Perú todas las concesiones de distribución de gas natural están a cargo de empresas privadas colombianas, ¿no? Privadas y públicas, porque también hay una empresa pública, ¿sí? La empresa pública de Medellín, que aprendió muy bien el tema y que hoy día está fuera de su país, ¿no? Como un ejemplo de una empresa pública que se maneja bien. Pero ese es un ejemplo interesante, ¿no? De este Estado, digamos, tomando iniciativas, en algún momento inclusive haciendo que la empresa privada adquiera experiencia y después dejándole ya para que trabaje en algunos sectores, ¿no? Es interesante, Gustavo, cómo lo mencionas, o sea, hay experiencias en otros países que se está haciendo, bueno, Colombia es un caso interesante, lo que has mencionado,
también están pasando por un proceso electoral en este momento ellos, es cierto, la coyuntura está movida, pero también a mí me sorprende, por ejemplo, hace unas horas el premier ha estado en la ciudad del Cusco, me parece, ¿no? Y ha hecho unas declaraciones un poco en contra de un medio de comunicación u otro, puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero también se sigue con el ruido político. Entonces, es lo que yo te decía hace un rato, ¿no? Te ponía en pregunta. Tú me has respondido que probablemente no hay mucha gente capaz en este momento, pero también creo que la voluntad del gobierno en este momento está más orientada a la confrontación, me parece, y no a resolver los problemas de primera necesidad, porque o los problemas que busquen justamente la inversión rápidamente y que se mueva, y que la población perciba que hay gobierno, hay Estado, y por lo tanto bajen los precios en los temas que puede bajar, que depende del gobierno, porque hay cosas que de repente no dependen, definitivamente. Excelente tu pregunta, porque voy a poner un caso concreto. Uh-huh. Hace pocos días hemos visto una paralización muy fuerte en todo el país por el paro de los transportistas. Uh-huh. Si hubieran dado medidas que permitan que todo el transporte pesado pase a gas natural, ya no hubiera necesidad de ningún paro, porque estarían ahorrando muchísimo dinero en combustible. El gas natural, como le he comentado al principio, es mucho más barato que el diésel importado, que es mucho más contaminante y mucho más caro, ¿no? Uh-huh. Y además, si alguien compra gas natural, uh-huh, parte de lo que paga queda en el país, una parte importante, porque además genera recursos para el Estado. Uh-huh. La regalía que se paga en camiseta es 37.24%, o sea, el 37.24% del costo del gas es ingreso para el Estado. La mitad de eso se va como cano para el Cusco. O sea, si yo compro gas natural, genero recursos para el Estado, genero recursos para la región productora. Uh-huh. En cambio, si yo compro diésel, que es lo que pasa con todos los camiones y todos los buses en el Perú, mi plata se va al extranjero. Y encima estoy comprando un combustible contaminante, ¿no? Uh-huh. Entonces, es ilógico que se esté postergando la conversión de la flota pesada. Y ahí es digamos, la invocación a que se implementen de una vez mecanismos de apoyo a los transportistas para que puedan hacer los cambios de motores que necesitan para usar gas natural. Hoy día hay tecnología que se llama gas natural licuefactado, microgas natural licuefactado, que permite que los camiones puedan tener una autonomía de 1000 kilómetros. O sea, cargar gas natural en una ciudad y avanzar 1000 kilómetros de recarga, uh-huh, usando gas natural en estado líquido. La tecnología ya lo permite y eso deberíamos estar usando. Uh-huh. Muchísimas gracias, Gustavo. Qué interesante, nos has dado una clase magistral en 15 minutos, un poco más, de la situación actual del mundo de hidrocarburos, y nos has explicado, como se dice, con manzanitas, para que podamos entender todos aquellos que no somos del sector, y porque no somos del sector y no conocemos, preguntamos a personas que sepan. Esa es la intención de este programa, y la verdad te agradezco por el tiempo que te has dedicado, y bueno, te invitamos seguramente en una próxima edición para seguir hablando de estos temas y estos temas de coyuntura en el mundo de la especialidad que tú tienes, que es el sector hidrocarburos. Muchas gracias y saludo a todos tus telespectadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo Navarro. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.